episodio de CK Podcast. Hoy tenemos el gusto de tener a Kevin González, CEO y fundador de Molbu, una marca icónica guatemalteco. Bienvenido, Kevin, al podcast. Siempre nos gusta empezar un poquito desde arriba, tal vez para que el público conozca tu historia, para los que no te conozcan, que creo que va a ser raro aquí en Guate. Pero si nos pudieras contar un poquito de cómo empezó Molbu. Gracias, mucha. Primero, pues qué gusto estar aquí con ustedes, Quique y José, y allá el team que está detrás de cámaras. Eh, Gracias por la oportunidad, por el espacio. Vos decías algo importante, ¿verdad? No crees que hay alguien que no nos conozca hoy. Mira, es un proceso bien largo. Gracias a Dios, después de, no sé, 13 años, es cierto, tenemos la suerte de que, no sé, de cada 10, tal vez 9 personas nos dicen, la chucha, sí son los de Molbu. Eh, pero no empezó así. O sea, realmente empezó totalmente al revés. Y más que el nombre Molbu es un nombre que cuando lo conceptualicé, la M es muy difícil de decirla por teléfono, ¿va? ¿Es M o N de niño? Ujú. La B pequeña o B alta. La cuestión es de que de cada llamada que uno hacía y daba el correo, era ¿cómo? Entonces empezamos así, el día cero era deletrear el dominio, digamos, @molbu.com. Eh, y así fueron pasando los años hasta que, no sé, les diría que después de unos 4 años, eh, por lo menos ya una de cada 10 personas era como, ustedes son los de las tablets. Sí, los de las tablets, y era una emoción, ¿va? Hoy pues ya las cosas han cambiado, pero les comento esto y empiezo por ahí porque no ha sido tarea de un año ni de 2 años, sino, y es que hablábamos fuera de cámaras del tema de la atracción, que Totalmente. que toma mucho tiempo. No es de un momentito a otro, son contados y son empresas icónicas las que de verdad tienen tracción de un ratito para otro, pero de ahí todos los demás mortales como nosotros necesitamos echar punta por un tiempo bien prolongado hasta que las cosas agarran ritmo, ya sea porque son muy buenas o porque empujas tan fuerte que las cosas agarran ritmo. Entonces, respondiendo a la pregunta de cómo comenzó Molbu, la realidad es que, bueno, me voy a ir de lo más reciente a lo más antiguo de una forma muy resumida. Hoy Molbu pues, es una marca que tiene diferentes productos electrónicos y accesorios, en su gran mayoría diseñados por nosotros. Es una marca guatemalteca que la realidad es que poquito a poco se ha ido ganando el cariño del público. Em, Tenemos 9 tiendas propias. Justo ayer abrimos una nueva en Oakland Place. Además que tenemos un canal en línea bastante fuerte, que es nuestra tienda más grande y empezamos siendo un canal en línea, que eso es importante. Nosotros empezamos ya como la nueva generación de empresas Ujú. que comienzan en línea y luego se vuelven físicas. Tenemos un canal de mayoreo y un canal corporativo. Mayoreo pues es el tradicional distribuidor que confía en la marca y Y la distribuye la revenden. marca, exactamente, la revende y un canal corporativo que nos descubrió a nosotros, no fuimos nosotros a él, que es el brandeo de nuestro producto con marcas de otras empresas. Hoy, pues, eso somos alrededor de 60 personas las que, pues, configuramos Molbu. Estamos basados aquí en 4 grados norte. Aparte que tenemos oficinas propias en Shenzhen, en China, pero las cosas no empezaron así. Nosotros empezamos desarrollando y fabricando tablets. Es una historia larga, tal vez da tiempo que se las pueda contar, pero empezamos fabricando tablets. En aquel entonces fue hace 13 años. En aquel entonces era el producto que estaba en su apogeo, era el boom, era lo que todos buscaban. Y nosotros encontramos cómo entrar en ese nicho específico de mercado, cómo resolver los problemas del cliente. Y ahí nos aferramos y ahí estuvimos como unos 4 o 5 años echando punta, pasando de fabricar en un espacio pequeñito de 3 por 3 a tener ya una planta de producción que pudiera producir, no sé, 20, 30, hasta 70,000 tablets en una sola producción. Luego de eso, pues, bueno, Y ahí ahí, solo, sí, sí, perdona sí. que te interrumpa yo porque ya te investigué un poquito y conozco un poquito tu historia. Me gustaría que nos fuéramos un poquito más atrás, Ajá. porque yo que ya conozco tu historia, sé que no es que hayas empezado porque dijiste, ay, voy a hacer tablets, ¿verdad?
Sí, no, sé que tuviste una historia atrás, un Ujú. trabajo que tuviste que dejar, entonces, Varios. tal vez si nos contás un poquito de esa historia, de cómo llegaste a ese momento de las tablets. Sí, a ver, Molbu no empezó porque yo soñara con tener una empresa, ni ser emprendedor, ni empresario. O sea, realmente no pasaba por, esta mosca me quiere comer. No, yo no soñaba con eso. O sea, hoy es mi pasión y me encanta, pero yo realmente era feliz con lo que hacía eh, y me encantaba hacer mi trabajo. Yo soy ingeniero en sistemas. em, Uno de los primeros proyectos que hice fue con un amigo de la U. Creamos una empresa que se llama 3 Digital. La empresa sigue todavía viva. Yo ya no soy socio de esa empresa, y desarrollábamos software, imagínense ustedes, para una empresa que tenía teléfonos monederos. O sea, en aquel entonces eso era el rollo. Entonces, bueno, yo me salí de esa empresa en buenos términos y todo, y encontré un trabajo en el gobierno. Trabajé por año y centavos como consultor de gobierno electrónico, y la verdad es que creo que hacía buen chance porque conseguí que me regalaran una beca por 1 mes o 2 meses a Corea. Y me fui para allá a aprender de temas de gobierno electrónico y todo el rollo. La verdad es que fue una experiencia bonita, pero regresé jurando que jamás iba a volver a tocar un lugar de Asia porque no me gustó en ese momento, Okey. sin saber que después mi vida iba a girar en torno a China, ¿va? Em, Terminó el proyecto en el que yo estaba en gobierno electrónico. No me quedé en el sector gobierno. Conseguí un trabajo en el que, y ahí fue donde empecé a aprender mucho de China. Conseguí un trabajo en el que a mí me tocaba que comprar productos de China. Yo iba a las ferias, Ujú. pues como todos hemos escuchado, que uno va a las ferias de China, compra productos de diferentes fabricantes o de intermediarios y los mandaba a las bodegas de esta empresa en donde yo trabajaba. Y así empecé a aprender mucho de China. Con el paso del tiempo las cosas no se dieron. Terminé renunciando de donde estaba trabajando y luego surge Molbu. Previo a eso, la realidad es que tuve varios otros proyectos interesantes, ninguno formal que se haya podido, previo a todos mis trabajos, digámoslo así. Tuve varios proyectos, pero ninguno que fuera realmente monetizable, y todo, muchas pasiones, como por ejemplo el tema del montañismo, que hoy en día es parte fundamental de Molbu. El tema del deporte, que pues también es parte fundamental de Molbu. Entonces sí creo que todo lo que construí de joven se está viendo reflejado Ahora. Era la base. exacto. No sé si decir que fue sin querer queriendo. O sea, al final, pues solo trato de unir puntos, lo que yo veo coherente lo uno con lo otro, pero al final es la esencia de lo que hoy en día es Molbu, ¿va? Digamos, todo eso que les contaba. Renunciando de este trabajo es que surge Molbu, y ahí viene la historia de la primera producción de las tablets, pero no sé si ya irme por ese camino. Démosle. Bueno, esa historia creo que tiene mucha enseñanza, mucha, porque a ver, en la vida tenemos muchas oportunidades. Yo no creo que solo tenés una oportunidad en la vida. O sea, creo que tenés varias oportunidades. Obviamente tenés que tratar de aprovecharlas al máximo. Em, yo renuncié de ese trabajo y recuerdo claramente que tenía una lista de plan A, B, C, D, E, F, G, H. Tenía como 15 a 20 planes anotados en una agendita. Entre ellos, hablar con tal persona que yo conocía, hablar con otra persona. Dentro de mis viajes a China, yo me había hecho muy amigo de una persona de Estados Unidos que daba clases de inglés. Okey. Él vivía en China, él daba clases de inglés y él tenía una academia muy fuerte allá. Él ya no vive allá en China, ahora vive en Estados Unidos, pero en aquel entonces su academia era muy fuerte y muy famosa, al punto en que él era el profesor personal del que en ese momento, no sé quién será ahora el CEO, pero en ese momento era el CEO de Huawei, Huawei China, o sea, la casa matriz. Entonces, él sabía que yo era ingeniero en sistemas y entre una de las pláticas me dijo, mira, vos tengo un proyecto que me habló esta persona y te necesito, me gustaría que lo hagamos juntos. Y dije, ahora es cuando voy a hacer realidad mi sueño de programar, porque a mí me encanta ese rollo. No lo he podido hacer. Entonces, ese era uno de mis planes, posiblemente plan uno, plan dos, ¿verdad? Cuando renuncié.
Error haber renunciado sin fondos en la bolsa. Realmente no tenía muchos fondos, ahorros, pues. Y creo que no conviene renunciar si no tenés nada seguro. Tuve una gran suerte de que se me presentara la oportunidad a la vuelta de la esquina. eh, y para no hacerla cansada, después yo digo que de una semana de haber renunciado, sin mucho, cae en mis manos una llamada de una persona que me había conocido. Y aquí viene algo importante. Todo lo que vos haces en tu vida vas sembrando y Vas sí, cosechando. o sea, vas sembrando para que en algún momento, si es posible, puedas cosechar. Entonces, la llamada entra a mi número de teléfono y me dice, mire, Kevin, yo lo conocí a usted en una feria en China y usted me dio mucha confianza, yo quiero trabajar tablets. Yo, la verdad es que no me pasaba ni por la cabeza trabajar tablets, no me pasaba por la cabeza trabajar nada de lo que yo me hubiera dedicado antes. Yo quería dedicarme a programar. Entonces me dice, mire, Kevin, yo tengo un proyecto de tablets, son pocas, pero no confío en hacer un pedido a China. Yo quisiera ver si usted me puede apoyar. Yo recuerdo que usted tiene una empresa o trabaja en una empresa, tiene una marca y pues yo honestamente no era vendedor, que es algo importante y por eso les digo, tiene mucha enseñanza toda esta parte, porque el que no sepas vender no quiere decir que no aprendas a Ujú. vender. Y pues obviamente la necesidad te hace. Entonces, en ese momento yo tenía, mi bebé tenía 2, 3 meses de edad, o sea, estaba chiquitito. Hoy en día tiene 14 años, ya me pasó de altura, pero, pero yo tenía que resolver. Entonces vengo yo y le digo, mire, no tenga pena. Yo tengo tablets, yo tengo marca y yo tengo empresa, pero la realidad es que no tenía ni una de las tres. Entonces, esta persona vivía en Hong Kong. Okey. Él vivía en Hong Kong, vengo yo, agarro un avión, me voy a conseguir una tablet a una fábrica que yo conocía y les digo, miren, tengo un proyecto de 5,000 tablets, quiero que me vendan una tablet en blanco, sin logo, sin nada. Yo sabía dónde ir a serigrafiarla y ponerle mi marca. En ese momento, en ese lapso de tiempo es que creo el nombre de Molbu, creo el logo. Yo no sabía diseñar mucho, pero algo importante creo yo que para todos los que somos emprendedores es que vale la pena saber un cachito de Aprender un diseño. poquito de todo. Entonces, hice el logo, ya lo fui a grabar, llegué, bueno, imprimí una caja Domi. Entonces yo llegué con el cliente sin decirle que era mi primera venta. O sea, y realmente era mi primera venta de toda mi vida. Eh, Llego con él y salgo de esa reunión con un cheque en mis manos a nombre de Molvo Electronics Limited, empresa que no existía todavía. eh, y era un pedido de 50 tablets más o menos. La cuestión es que voy de regreso con la fábrica y les digo, miren, no eran 5,000, eran 50. Entonces me dicen, no, Kevin, no, no te las podemos hacer. O sea, te podemos vender nuestra marca, pero no te podemos vender la marca Molvo, porque ahí yo, como yo le había dicho al cliente que yo tenía marca, pues tenía que llegar con una marca. Ujú. Entonces me dice, no, no te las podemos vender. Entonces yo tenía dos caminos y aquí viene parte de lo que les decía de lo importante. Yo pude haberle dicho al cliente, mire, aquí está su cheque de vuelta, porque no lo había podido cambiar. Aquí está su cheque de vuelta. O hacer lo que hice. Me fui a buscar a un mercado a ver cómo resolvía. Era un mercado de electrónicos. Allá en China, en aquel entonces existía un mercado que se llama Juan Chambei. Bueno, yo lo digo sin acento, pero Pero lo, existe todavía, ¿no? Yo estuve por ahí hace como un existe, año. pero ya no es lo que era en aquel momento. Okey. En aquel entonces, de verdad, era un lugar épico. O sea, no digo que ya no sea bonito, pero en aquel entonces, de verdad, era una adrenalina increíble entrar a ese mercado. Entonces, voy a ese mercado y me doy cuenta que vendían todas las piezas por separado de las tablets que yo le había ofrecido al cliente. El problema es que yo las tenía que ensamblar. Entonces, bueno, me animo, le pregunto a un chino de ahí que si me podía prestar los servicios con dos de sus personas para que me ayudaran entre los tres a ensamblar las 50 tablets. Las ensamblamos, tenía el problema de las cajas y ahí viene un poquito de fe, ¿verdad? Porque la única manera de producir las cajas era que me hicieran, eran dos tamaños de tablets, una de 7 y una de 10 pulgadas. Entonces
tenía que producir 2 tamaños de cajas y el mínimo para cada producción era 500 cajas de cada tamaño. Y era para vender 25 y 25. Ujú. Entonces yo con fe dije, bueno, voy a hacer 1000 cajas y voy a vender las otras Después veo qué 950 hago. después. Le gané bien a esas tablets. Me di cuenta que haciéndolas o ensamblándolas yo mismo podía ganar un poco más. No sé, tal vez habré ganado unos 30, $35 por tablet. Em, Se las entrego al cliente, todo esto en un lapso de una semana, digamos, una Ujú. semana, 10 días. Y le encantaron. Viene y me dice, mire, Kevin, quiero 500. Entonces, pues las volví a ensamblar yo, ya no se las llevé a la fábrica, no me regateó precio, me habrá tomado otros 10, 12 días volvérselas a ensamblar y me dice, mire, quiero 1800. Pero bájeme el precio, le bajé $5, pero echen pluma. En ese momento ya había yo capitalizado una buena cantidad de plata Ujú. para arrancar lo que se convirtió en Molbu. Nos vamos a vivir para China. Encuentro en ese momento un nicho de mercado que no estaba cubierto, que era producir tablets en pocas cantidades, pero personalizadas. Entonces, una cosa llevó a otra, empecé a recibir llamadas de personas que me decían, mira, Kevin, ¿y me podrías hacer 10 semanales? Te puedo hacer una semanal si querés, pero mira, yo no tengo logo, yo te lo hago. Y entonces me volví diseñador, creaba logos. La cuestión es que empezaba a recibir pedidos. Recuerdo una persona que se convirtió en un gran amigo mío. Él todas las semanas me pedía 50 tablets porque cada fin de semana se iba a venderlas afuera de una universidad de Colombia. Entonces, él me pedía sus 50 tablets semanales, pero ya solo él me acumulaba 200 al Al mes. mes. Y así tenía otras 8 o 10 personas más que me pedían igual cantidad. La cuestión es que ya había acumulado yo una bonita cantidad de tablets que sin querer queriendo ya estaba yo maquilando de forma empírica en un cuartito pequeño. La calidad no era la que yo esperaba, obviamente, pues porque no habían controles de calidad. eh, y pues entonces empezamos a mejorar y pasamos del lugar donde estábamos fabricando a fabricar ya en un lugar apropiado. Ya pusimos muebles, pusimos procesos y llegamos a tener ahí en China alrededor de 30, 40 personas en la planta de producción. Y pues esa es la historia de las tablets, ¿verdad? Eso nos tuvo con vida a Molbu por lo menos unos 5 años, solo Buenísimo. produciendo tablets. Y ahí solo, primero que nada, felicitarte porque es bien interesante escuchar cómo inició todo y sobre todo cómo te tiraste al agua para resolver algo que no estaba en tus planes, como bien decías, y que al final te tocó ser emprendedor porque surgió la oportunidad Cabal. y porque te tocó. Entonces, felicidades por eso. La verdad que si Gracias. uno ve Volvo hoy por hoy en los centros comerciales o en la pauta que hacen, no te imaginarías que todo empezó así. No, no, y más que pues ya no promovemos ese tipo de producto, vos, pero pues como todas las empresas y todas las marcas, en su gran mayoría todas tienen una historia Ujú, detrás, vos. Lo que pasa es que solo vemos justo. lo que sobresale del agua, ¿va? Pero sí, que yo te aseguro que la mayoría de marcas tienen una historia que contar, ¿va? Y 100%. y creo que también, o sea, además de ese espíritu de emprender, de tirarse al agua, creo que también ahorita la parte de la historia que viene, que creo que es otra característica del emprendedor, que es saber pivotear hacia lo que está demandando el mercado, también es una característica que fue a admirar cuando empezó Molbu, ¿verdad? Tienes razón. Mira, lo dijiste como debe ser. Creo que una característica de un emprendedor, empresario, debe ser que tenés que estar olfateando para dónde van las cosas. Y no sé qué jugador dijo, creo que el de hockey, uno famoso, dice, tenés que estar donde va a estar El, no es pelota, pues el disco. Tenés que darle al mercado lo que no sabe que necesita uno. Entonces, el chance de uno es muchas veces estar pensando cuáles son los siguientes pasos y obviamente también estar pensando qué paso tenés que dar hoy. ujú, Porque recuérdense, mucha que cuando empezás, y de hecho no se termina, pero cuando empezás es más notorio. Cuando empezás tenés que producir para hoy y tenés, o sea, tenés que pensar a corto y a mediano y a largo plazo. Tenés que hacer las tres y creo que eso es lo que hace a un empresario. Porque si solo pensás a corto plazo, entonces está bien, no digo que sea mal, pero no va, es muy difícil que construyas algo que sobrepase
los famosos 5 años, los famosos 10 años de vida de una empresa, pues vos tenés que ir pensando cuál es tu siguiente curva y cuál es la siguiente después de esa siguiente, aunque no la estés ejecutando ahorita, pero ya tener mapeado cuál es el camino. Entonces, creo que se vuelve importante el pivoteo y no aferrarte a tu idea original Mm, y también estar consciente que el mercado es el que dicta qué es lo que tenés que hacer. No sobrecargarte al principio, no sobrecargar tu operación en tema de recursos humanos, porque muchas veces uno lo que cree es que, ok, contrato más y se resuelve más, o sea, contrato más personas y resuelvo más. No siempre funciona esa ecuación. Digamos, si hay una curva en la que ya no funciona. Entonces, nuestra política siempre fue, no sé si suene correcto, pero topemos hasta donde de verdad ya no demos y ahí crecemos, damos otro paso, topemos en tiempo, topemos en esfuerzo, topemos y ahí demos otro empujón para arriba y crezcamos en personal. Entonces, así lo hemos ido haciendo poco a poco y creo que nos ha funcionado. No hemos llegado a la escala de decir, bueno, somos 500 empleados, pero no veo descabellado que en algún momento, no sé, en 5 años Molbu pues tenga 300 personas trabajando en 2, 3, 4 países. No lo veo fuera del alcance de nosotros. Es solo que hay que considerar que todo toma tiempo, mucha. 100%. Uno quisiera que fuera de la noche a la mañana y creo que la parte crítica y dura y la pelea día con día es que tenés que esperar. Y si es rápido, no va a perdurar con el tiempo. Entonces, para que sea bueno y para que dure, tenés que pasar todo ese lapso de espera en el que vos tenés que estar pensando, quemándote las pestañas, desvelándote, echando punta. Y, y poco a poco vas viendo los frutos, ¿va? Y ahí, Kevin, si nos pudieras contar un poquito en qué paró todo el tema de las tablets, digamos, en qué momento paraste esa producción, si antes empezaste a pensar en otro producto o cómo fue ese proceso. Sí, me costó mucho porque yo estaba muy aferrado al concepto de que, porque es que si se ponen a pensar, eran muy pocas, en aquel entonces eran muy pocas las empresas latinoamericanas que estaban fabricando tablets. Yo me sentía súper orgulloso de mí mismo, digamos, el decir, puchi, que estoy aquí fabricando para clientes en diversos países, porque entre varias anécdotas, cayó en mis manos un stand en la Feria de Electrónicos de Hong Kong. Es una de Ok, las ferias más grandes del mundo de electrónicos. No es como la del CES, digamos, donde hay marcas, sino que la Feria de Hong Kong es donde van fabricantes. ok. Entonces, cayó en mis manos, me regalaron el stand una amiga de China porque ella no lo podía usar y le iban a penalizar si en dado caso no, si no lo usaba. Entonces me dice, mira, agárralo porque me va a salir peor que nadie lo use. Entonces, paramos exhibiendo productos ahí en la feria y yo decía, bueno, ¿cómo nos vamos a diferenciar aquí? Entonces pusimos un rótulo que decía, producimos en bajas cantidades, diversos colores, hablamos español, hablamos inglés y hablamos chino. Entonces nos empezaron a llegar clientes de Japón, de la India, de México, porque imagínense ustedes, alguien que viaja a hacer negocios a Hong Kong, ya pagó un boleto de $1000, o sea, de entrada, más el Fácil. hotel en esas épocas es carísimo. Entonces, fácil se fue a gastar $2000 solo por llegar ahí. Y yo le estaba poniendo en bandeja de plata 100 tablets, era mi pedido mínimo en esa feria. Entonces era una inversión relativamente pequeña para lo que ellos ya habían invertido. Entonces, mucha gente lo tomaba como vos probemos, solo son 100, o sea, ¿qué problema? La cuestión, y les contaba esto porque eh, nos habíamos convertido en una empresa que estaba resolviéndole la necesidad a un montón de marcas en varios países y eso nos llenaba de orgullo. Mucha era bien chilero. Entonces, dejar el mundo de las tablets fue bien doloroso porque ya estábamos con un pie metido en el mundo tecnológico y eso es bien motivador y es bien chilero, pero el mercado dejó de pedir tablets. Ujú. Simplemente el mercado dejó de pedir tablets. Yo recuerdo, muchachos, nosotros estuvimos en la mayoría de retails en Guatemala vendiendo nuestras tablets y los retails grandotes que en una semana colocaban 200 tablets pasaron a colocar 20 porque había más diversidad de tablets, porque la demanda bajó,
Entonces, por lo tanto, también nuestra venta empezó a bajar y era el punto de, ok, ¿qué hacemos? ¿Pivoteamos o qué hacemos? O nos morimos en el intento? Y ahí es en donde yo la realidad es que a veces lo cuento, eh, yo sí quería cerrar Molbu porque mi operación era pequeña, era muy compacta. Yo la hubiera podido cerrar, tomar el capital que habíamos ganado y se acabó el problema, o pivotear. Ujú. Entonces, lo que sí es que la pivoteada nos resultó, entre comillas, sumamente fácil porque el pivoteo fue ok. Porque yo siempre me recriminaba y yo decía, "A la chucha, ¿cómo es posible que este retail solo venda esta cantidad de nuestros productos si es tan bueno, tan a buen precio? Porque nuestra calidad siempre fue buena, digamos, ese era uno de los diferenciadores que yo trataba de tener. Eh, y yo me recriminaba, yo decía, no me atrevo a venderle al consumidor final porque no quiero que me reclame a mí, no Ujú. quiero, yo prefiero estar detrás de cámaras. Y era ese miedo, digamos. Y ese miedo de decir, ¿cómo voy a atender a 1000 usuarios? Entonces todo cambió porque en lugar de decir, bueno, cerremos, abrimos el Facebook de Molbus, aunque suene hoy en día algo tan básico. Ya lo habíamos abierto una vez y solo quejas recibimos, entonces lo cerramos. Pero esa segunda vez, y eran quejas genuinas, o sea, no tienen centro de servicio, no teníamos centro Ujú. de servicio. Entonces, cuando lo volvimos a abrir, ya teníamos centro de servicio. Hay que ir aprendiendo, vamos. Entonces, ya teníamos centro de servicio y volvimos a abrir el Facebook y empezamos a vender por ahí el producto que teníamos aquí en bodegas. No era mucho, pero me di cuenta que por ahí se podía hacer algo, había mercado y les diría que en cuestión de 2 o 3 meses ya se vendía bonito como para pagar el alquiler, para pagar los teléfonos. Entonces dije, "Oh, bueno, exploremos este camino con el capital que habíamos ganado, eh, démosle vida a este proyecto de ventas en línea y empezó a crecer. Nos empezamos a dar cuenta que había muchísimo más camino por ahí y se sentía algo más importante que solo las ventas. Se sentía que ya teníamos contacto con el cliente. Ujú. Que ya conocías a tu cliente final. Sí, porque antes no. Y sobre todo, teníamos algo que es bien importante en la sartén por el mango, porque entonces ya nosotros podíamos decidir, bueno, hacemos este producto y ya nosotros somos los responsables de venderlo. Ya no es el retail A o el retail B el responsable de venderlo, sino nosotros somos los responsables de venderlo. Si hay que bajarle precio, le bajamos. Si hay que hacer lo que sea, lo podíamos hacer directo nosotros vendiendo por internet. Sí nos volvimos unos masters en aquel entonces en vender por internet, pero sí les digo que internamente pivoteamos un montón de puestos. Ujú. Nosotros cuando hicimos ese juego habremos sido 5 personas. Entonces, el que en ese momento era piloto, mensajero, se volvió técnico y el técnico se volvió vendedor. El contador, pues siguió siendo el contador y, y así quedamos. Entonces, el técnico se volvió vendedor, empezó a volverse un máster para como vender por internet, abordaba a los usuarios que daban like, los perseguía. La cosa es que empezamos a cerrar un montón de ventas y se volvió un problema bueno porque las ventas las cerrábamos con la poquita merca que teníamos en Guate, pero ya empezábamos a traer más porque Lo que decíamos, había quedado de su exacto, momento. y se nos empezaba a hacer cola en la oficina. Y entonces ya estábamos aquí en el TEC, que esa es otra historia de cómo paramos acá en el TEC. Entonces nos dicen acá, mira, se está llenando mucho, se hacía cola hasta el elevador en épocas pico, en julio, se hacía una colona. Entonces, ajá, porque nosotros abrimos Facebook el 1 de enero del 2017. Lo Okey. recuerdo porque estaba en mi casa de feriado, era 1 de enero. eh, y para julio de ese año ya se hacía cola hasta el elevador de gente que venía a recoger su producto porque lo quería en ese momento. Entonces fue en un lapso de 6 meses que ya había despegado eso. Entonces nos dicen, miren, tienen que abrir una tienda, ábranla aquí en el lobby, porque esto no es un retail, estas son oficinas. Ujú. Entonces dijimos, bueno, probemos a abrir la tienda. Y pues esa historia es interesante porque, a ver, algo importante es que también vos vas entendiendo y el chance de uno como director es ir entendiendo
¿qué te dice el público? Ujú. O sea, ¿qué te dice el público? Entendiendo a tu equipo de trabajo, subiéndolos a bordo, porque no solo se trata que les des instrucciones, se trata que ellos vayan entendiendo su rol dentro de la organización y que ellos ejecuten y creen, inventen procesos. Nosotros no teníamos procesos, o sea, nosotros teníamos cero procesos y los fuimos creando a puro pulmón conforme fuimos viendo la necesidad, como, mira vos, ya nos pasó esto 10 veces. ¿Qué hacemos? Ahora establezcamos y así fuimos estableciendo procesos que hoy en día, pues, ya hay un flujo de trabajo bastante normal en Molbu, pero al principio no. La cuestión es que dijimos, bueno, abramos una tienda, a ver qué pasa. Recuérdense, muchachos, que si no hay riesgo, no hay negocio. Ujú. O sea, para que haya negocio tiene que haber un poco de riesgo. O sea, no hay un negocio que sea 100% seguro. Porque si es seguro, o sea, alguien ya lo hizo, el porcentaje de ganancia va a ser más bajo. Bueno, es cierto, literal, ajá. Pero sí, o sea, mi creencia es, si no hay riesgo, no hay negocio. Tampoco es de que haya un alto riesgo. Ujú. Y si es fácil, quiere decir que no va a ser tan bueno. Ujú. Entonces, abrimos la tienda, que hasta la fecha sigue aquí abajo. Y el día que la abrimos, que fue un 17 de octubre del 2019, a las 6 de la tarde, eh, pues anunciamos que íbamos a regalar 30 mochilas. En ese momento ya teníamos algunas mochilas y una de mis penas era cómo vamos a llenar la tienda porque no teníamos tanto producto. Y una de mis penas es se va a ver bien escueto, así todo pobrecito el lugar, como ¿Y todo cuántos productos tenías ahí? Las tablets, un par de mochilas y ¿qué más había allá? tablets, mochilas, yo diría que unos 5 modelos de mochilas. Habremos tenido tablets, varios modelos de tablets y un montón de productos demo que yo tenía en mi cabeza. Okey. Ajá, audífonos teníamos y unas bocinas. La cosa es que pusimos mucho de lo mismo, pero se veía bonito. Le pagamos a un arquitecto que nos lo diseñara. No me arrepiento de eso. O sea, yo sé que uno puede diseñarlo y todo, pero realmente hay una diferencia cuando alguien que sabe te lo Experto. diseña. Le pagas al que sabe, pues que ya tiene toda esa experiencia Sí, detrás. sí, digamos, tampoco se trata de irte de boca, Ujú. porque también tu experiencia tiene mucho peso Ujú. como empresario, como que ya llevo 2 tiendas, o sea, ya hace un poco, ya llevo 3, ya llevo 4, pero tenés que saber escuchar y llegar al punto medio creo que es la clave. Porque si nos ha pasado que nos han cotizado construcciones de tiendas en 500 y las hemos construido en 200. O sea, así de Fácil, sí. dramático. Em, la cuestión es que con la pena de que no llegara gente, dijimos, bueno, regalemos 30 mochilas a los primeros 30 clientes que lleguen. Con eso sacamos una foto y se acabó. Para ese entonces, muchachos, nuestro trabajo en redes sociales ya había sido bastante bueno. La verdad, ya habíamos construido una buena comunidad. En aquel entonces sí importaban los seguidores. Ujú. No es que hoy no importen, pero en aquel entonces el algoritmo sí priorizaba mucho a tus A tus seguidores. seguidores. Entonces, yo me volví un adicto de medir absolutamente todo. Yo no sabía el tema de marketing online, aprendí a la brava y sí creo que aprendí bastante bien en ese momento cómo pautar, qué pautar, cómo hacerlo. Y llegamos a un punto en el que durante todo el día, todos los días del año, teníamos un seguidor nuevo cada 2 minutos. Okey. No paraba, o sea, era una constante que se cumplía todo el año. Entonces ya para ese momento ya habremos tenido Instagram, ya habremos tenido Facebook, ya una buena cantidad de seguidores. La cuestión es que anunciamos que a los primeros 30 le hacíamos a regalar una mochila y pues ese día a las 7, 8 de la mañana empezamos a colocar producto y en ese momento todavía no teníamos mochilas diseñadas por nosotros, o ya tal vez teníamos una o dos. Que esa es otra historia, pues empezamos a diseñar las mochilas porque queríamos ponerle, yo le llamo candados a tu modelo de negocio. Okey. O sea, irle poniendo candados para que quien te quiera replicar encuentre que hay muchos obstáculos que tiene que pasar para Para llegar a eso. llegar a lo que Las llegaste. barreras de entrada. Exacto. Entonces, comprar una mochila de China, yo no estoy en contra de eso, está bien, pero pues todo lo podemos hacer. Ujú. Pero una mochila diseñada con un concepto específico ya cambia las cosas. En la que vos elegís los materiales, o sea, ya es totalmente otro rollo. Nosotros dibujamos aquí en Guate el concepto que queremos
hasta que se producen muestras y se tiran 1, 2, 3, hasta 10 muestras hasta que se cumple lo que queremos. Sí es un proceso bastante complejo, no es solo comprar y listo. Regresando al punto, llegó un cliente a las 7 de la mañana y nosotros con pena, mire, dice que hasta las 6 vamos a abrir y nos dice, no, mire, es que yo quiero ser el primero. Y nosotros, bueno, está bien, va, qué alegre. La cosa es que como a las, no sé, 9, 10 de la mañana ya habían 10, 20 personas haciendo haciendo cola, cola. jugando, creo que uno o naipes, estaban cartas, pues estaban jugando. A mediodía, mucha, ya era una colona grandísima, fácil, unas 150 personas en la cola, ya pedían pizza y todo. Con pena mandamos a comprar unas lonas para tapar, porque nos estaban viendo cómo Armando todo. poníamos. La cuestión es que a la hora de abrir, mucha, ya eran 300, 400 personas en la cola y realmente fue de mucha enseñanza eso, porque la realidad es que no confiábamos en nosotros. Éramos un grupo muy reducido de personas. Habremos sido alrededor de 8 personas en la organización. No Ok. éramos muchos. em, pero fue como un momento de la verdad porque dijimos, ok, o sea, algo bueno estamos haciendo. Entonces, la tienda pues dio de sí. Pasamos así año y medio, 2 años vendiendo bien en la tienda, vendiendo en línea. Nuestro canal de mayoreo se vino en picada porque lo desatendimos. eh, luego se vino la pandemia, y se hoy vino otro momento bien decisivo, ¿va? Porque nosotros teníamos 2 caminos. Uno, pues apagar motores y como, ok, calmémonos. Y el otro era tiremos toda la carne al asador. Y lo Ujú. digo con pinzas. En el caso empresarial en Molbu, la pandemia nos impulsó bastante. Ok. eh, y creo que fue también por eh, la actitud que nosotros tuvimos con la situación, porque éramos de los últimos que salíamos de acá del TEC en los toques de queda, pero literalmente me dice un buen Último amigo minuto. mío, me dice, mira, solo vos, solo Molbu y nosotros estábamos aquí corriendo en los últimos minutos y somos los de los pocos que seguimos vivos de aquí en mes. Entonces sí había que rifársela. Y nuestra otra decisión fue invertir el capital que teníamos en producto. Ok. Nos sobre estoqueamos. Yo digo que para 4 años. Eh, entonces, ¿por qué no les habría eh, respaldar esa decisión? Pero nos sobreestoqueamos en paleta, con las líneas de crédito que ya teníamos en ese momento, que no eran muchas, pero las usamos al 100. Y entonces dije, bueno, ahora posiblemente vamos a ser de los pocos que tenemos mercadería Ujú. para cómo la vendemos. Me di cuenta en ese momento que en los centros comerciales la incidencia es que se estaban saliendo de los centros comerciales las marcas por la situación. Y entonces vengo y agarro el teléfono y, mire, yo quiero entrar, ¿va? Entonces las barreras de entrada ahí estaban Eran muy más bajas, fáciles. porque pues entrar a un centro comercial tipo A es complejo, pues tenés que hacer una presentación y tenés que tener un concepto, un diseño, o sea, tenés que ir ya con algo bien cocinado. Y En- esa, perdón que te sí, 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 interrumpa, pero esa, yo creo que de las oportunidades que hablábamos antes, o sea, esa oportunidad sí era take it or leave it. O sea, sí, no iba a haber otra, o sea, no sé si iba a haber otra pandemia o no, pues, pero ¿en cuánto tiempo iba a haber una pandemia? O sea, era sí, el momento. sí, totalmente. No, y mi decisión fue bien matemática. Mi decisión fue, ok, tengo merca, ¿qué hago para venderla? Ujú. De nuevo, plan uno, plan 2, plan 3. Ok, distribuidores, ok, ¿cuánto dan los distribuidores que tenemos ahorita? Tanto. Todavía me falta más. Ok, ¿cuánto vende la tienda de nosotros? Tanto. Ok. Entonces, si pongo más tiendas, Expandamos. podríamos. Ok, entonces probemos. Nos dieron entrada en Miraflores y en Portales y nos fuimos a 2 por 1. Abrimos 2 puntos de una vez y funcionó y pues seguimos esa fórmula. La pandemia, obviamente, y lo digo con pinzas de nuevo, pero impulsó a muchas tiendas que vendían en línea. Ujú. Nosotros éramos una de esas tiendas que ya estaba preparada para vender online. Ya te sabías el proceso. Ya lo teníamos masterizado, solo era que nos dieran volumen. Ujú. Entonces, para nosotros incluso una vez hicimos un concierto en pleno encierro, eh,
nos hicimos amigos de Francis Dávila, que él es un muy buen DJ guatemalteco. Y de nuevo nos hicimos, yo soy bien como tímido e introvertido, pero como la necesidad de nuevo, lo contactamos y nos volvimos amigos. Entonces, después nos hicimos tan amigos que miramos, os estamos encerrados, hacete un concierto en vivo, lo transmitimos en línea. Entonces le dábamos al público conciertos en vivo y luego era un momento de ofertas. La cuestión es que en una hora sacábamos 200 pedidos, así, en esas épocas. Entonces empezamos a ingeniárnoslas y nos catapultó el tema de las ventas online, la situación, y pues nos quedamos con un canal de e-commerce bastante sólido que nos permitió tomar decisiones de seguir desarrollando más productos. Hoy en día tendremos alrededor de 70, 80 diferentes mochilas. Y yo diría que no sé, el 80% de esas mochilas son diseñadas por nosotros. Em, Tenemos también una categoría bastante fuerte de audio, de bocinas, de audífonos. Por supuesto, los relojes inteligentes que mentalmente y mi corazón se vio como aliviado el decir, ok, cambiemos tablets por relojes inteligentes. Seguimos en tecnología. Ajá, exactamente, ya no seguimos, las tablets dejamos de producirlas, por lo tanto la fábrica de tablets cerró, Cerró. pero nos quedamos con la infraestructura que teníamos y nos sigue funcionando porque en China lo que tenemos nosotros es un hub que consolida todo lo que nosotros en diferentes fábricas maquilamos allá abajo, los controles de calidad que tenemos y el equipo de control de calidad que tenemos en China. Em, entonces sí, la fábrica de tablets cerró, nos quedamos con el tema de los relojes inteligentes y, y bueno, la línea de mochilas se expandió un montón al punto en que desarrollamos como subcategorías, porque empezamos con productos para viaje, cosa que fue una categoría bastante fuerte. Y la mecánica de mi pensamiento es, eh, y lo he escuchado decir a un buen amigo mío que se llama Julio Anleu, que él habla de las curvas de la innovación, ¿verdad? Ujú. Entonces vos como empresario tenés que mantenerte con diferentes curvas. Cuando va cayendo una, la otra ya tendría que ir para arriba. Y la otra también. Entonces, en nuestro caso, la innovación es ir desarrollando nuevos productos o nuevas categorías o nuevos modelos. Por ejemplo, ahorita vamos con el Smartwatch, con el Volvo Watch 8. Ujú. Entonces, para nosotros, cada versión es Una una nueva innovación. curva. Exactamente. Entonces, la categoría de productos para viaje, las mochilas para compu, las mochilas para deporte. Y así hemos ido como diversificando y hoy en día tendremos alrededor de 150 SKUs. Nos metimos al mundo del running y pues estamos en varios eventos deportivos y todo el rollo. Y nos metimos con calcetines deportivos. Entonces, también, ¿verdad? ¿Quién decir calcetines que tiene que ver con tablets y con relojes? Pero Es por lo ahí que va. demanda el mercado. Mira, es lo que demanda el mercado y también es un poquito de arriesgarse y de probar. Ahorita el último estudio de mercado que hicimos en una competencia en la que nosotros éramos patrocinadores, que fue en Esquipulas, de cada 10 corredores, 4.5 llevaban calcetines de Molbu. Entonces es una presencia de mercado de Interesante. Muy fuerte, 40%, muy sí. fuerte. Ajá. Y llevamos menos de un año en ese mundo. Entonces, sí, y pues así vienen los proyectos, estamos trabajando en otros, con la idea de mantener esas curvas de la innovación que les Y mencionaba. aquí hay algo que me encanta que justamente mencionabas al principio. Creo que muchas veces cuando pensamos en emprender, pensamos posiblemente en nuestras pasiones, en ese hobby que nos gusta, y no siempre necesariamente es por ahí el camino. Pero conforme va pasando el tiempo, posiblemente esos hobbies y esas pasiones que tú tenías de joven se van alineando hacia lo que hoy estás haciendo. Entonces me parece bien interesante que si bien en un principio tú decías que te gustaba mucho toda la parte de deporte, de montañismo, al principio no tenía nada que ver Molbu con eso y hoy por hoy te vas acercando y seguramente te hace sentir muy satisfecho también que estás cerca de ese mundo que de joven te gustaba. Entonces, creo que es una enseñanza interesante para todos los que nos escuchan, que no siempre tenemos que buscar emprender en nuestra pasión, sino que hagamos lo que se nos presente, las oportunidades que van saliendo y poco a poco nos vamos a ir encaminando a ir regresando a esa pasión. No sé cómo Totalmente, lo ves. totalmente. Sí, no te tenés que aferrar, babos, a ese concepto. Pues yo he tenido la suerte que pues lo que me gusta, pues eso hemos podido hacer y
gracias a Dios ha pegado, pero no estoy cerrado a que en algún momento, pues, no pegue y tengamos que detenerlo, ¿va? Y pivotear a otra cosa, seguramente. Exactamente, totalmente. O sí, solo hace rato hablábamos un poquito de la tienda de Molvo y solo me gustaría un fragmento de eso. O sea, qué bonito ver que después de todo ese tiempo, no sé, no tengo bien clara la línea del tiempo, los años, pero después de bastantes años de trabajo, o sea, qué bonito ver ese sentimiento de que vos esperabas que llegaran 30 y después ver 300 y como que ver que tu consumidor te tiene fe, pues que no siempre es así, pero o sea, ha de haber sido un sentimiento muy que te ha de haber llenado mucho y decir voy por buen camino, estoy haciendo algo bueno, estoy sirviendo a la gente, o sea, a mí por lo menos sí en algún momento sí quiero llegar a sentir eso, pues, o sea, que alguien te tenga esa cantidad de fe. Totalmente, vos sí, es un sentimiento de logro, a vos obviamente, y sí, no tiene descripción, no hay forma de describirlo, pero obviamente es una felicidad bien grande, porque es literal como lo dijiste, es como la prueba de que lo estás haciendo bien, y vos como empresario lo que necesitas es la palmada, ¿va? En la espalda, como que te digan, sí, lo estás haciendo bien, eso es posiblemente la mejor palmada en el hombro, pues que te diga, sí, vas por buen camino, está bien. Definitivamente, no hay forma de describirte esa sensación, es muy única, pues. Y ahí me surge una pregunta interesante. Creo que muchas veces como emprendedores podemos tener el reto y la dificultad de que el ego muchas veces se pueda ir muy alto, ¿verdad? Justamente por esos logros que uno va logrando, posiblemente el ego va subiendo. Y quisiera preguntarte qué has hecho tú para manejar esa parte. Creo que es importante conocerlo porque se ve que sos una persona con los pies en la tierra y eso me Ujú. gusta mucho. Y has tenido muchísimos éxitos y como decías, fuiste de los primeros latinoamericanos en fabricar tablets. ¿Cómo haces para que eso no se te suba a la cabeza y no te convierta en una persona que no sos? Gracias vos. Mira, qué buena pregunta y gracias por lo que decís. Ahorita que dijiste eso, me recuerdo algo que nunca lo pudimos mercadear y ahora ya por gusto, pero me recuerdo que Google, cuando o sea, estaba el mero boom de Android que recién salió, eh, hubo un momento en el que Android te pedía que tenías que solicitar la autorización y una especie de revisión para que tu tablet pudiera tener Android Ujú, autorizado. Y entonces cuando nosotros metimos nuestra autorización a Google en Estados Unidos, la respuesta fue, son la primera marca de Latinoamérica que nos está pidiendo la autorización. Y no lo mercadeamos, pues, pero ay, no me hubiera recordaba sido eso. interesante. Sí, no me recordaba eso. No, bueno, en relación a tu pregunta, mira vos, no sé qué respuesta darte específicamente. Tal vez lo que a mí me mueve no es el tema comercial. Ok. A mí lo que me mueve es precisamente resolver los problemas de los usuarios. Entonces, por supuesto, para eso necesitas vender y que haya utilidad y todo, pero Ujú, mi meta, honestamente, no es que Molvo venda 100, 200, 300. Mi meta es tener la oportunidad de poderle servir al público y poderle seguir dando ese producto que los siga sintiendo, los siga haciendo sentir orgullosos. Entonces, partiendo de esa premisa, eh, creo que no, gracias a Dios, hasta el momento, y no creo que suceda, pues eh, perder la perspectiva y siempre los pies en la tierra, porque creo que lo que me mueve es eso, a vos, no es lo monetario, no es ujú. lo económico, aunque hay que estar claros que sin lo monetario y sin lo económico no puedes lograr No lo puede otro. pasar nada. Y yo creo que tenés que pensar también en un montón de cosas más. Tu familia, todo, tus valores, todo, pues creo que tiene mucho que ver para mantener los pies en la tierra y recordate que siempre hay alguien mejor que vos, siempre. Entonces no puedes ir pregonando yo tengo tanto porque siempre hay alguien que tiene más, entonces esa no es una pelea que vale la pena pelear. Vale más la pena pelear precisamente en cómo resolver los problemas de los usuarios. Y si tu mente se ocupa en eso, yo creo que no hay chance del otro, vamos. 100% de acuerdo. Buenísimo. Y mira, Kevin, tal vez ahí para ir cerrando, quisiéramos que nos contaras tal vez y un poquito a la audiencia, dónde, o sea, un poquito más de hacia dónde miras Molbu, tal vez unos tips que te han servido para desarrollar la marca, para que pues cualquier persona que ande haciendo algo
digamos, desarrollo de producto, por ejemplo, le pueda servir. Ujú. Sí, bueno, de pronto podemos aterrizar algunos, pero yo creo, a ver, uno de los famosos es equivocarse rápido y barato. Eh, yo tiendo a no ser nada perfeccionista, eh, tiendo a tirarme al agua bien rápido y ver cómo salimos adelante, pero no lo hago con la idea de qué valientes, tírense. No, lo hago con la idea de que urge probar el producto, urge probar Validar. el concepto, validar. Entonces yo creo que para cualquier persona emprendiendo o un empresario que ya tenga una organización grandísima, creo que ese concepto es bien valioso porque tenés que probarlo rápido. Uno de los grandes defectos que pueden afectar tu organización es tardarte mucho en probar las cosas. Tal vez ya perdiste el tiempo, o sea, tal vez ya se te fue el timing que era. Y yo creo que eso es bien valioso, aprovechar y equivocarte rápido y, y el director o quien dirige la operación tiene que estar consciente que no se puede, o sea, sí te vas a tirar al agua con todo y tu producto, pero tu trabajo es medir, no es ir nadando con tu producto, no sé si me explico, porque si Ujú. no, no vas a poder evaluar lo que está pasando. Por supuesto. Entonces, tu chance como director o como directivo o como gerente o como founder, ¿verdad? Es lo tirás y medís, lo tirás y medís, no es lo tiro y me voy empujando y me meto y me enlodo. Sí está bien enlodarte y todo, pero tu chance es medir porque lo más probable es que tengas que volver a iterar. Entonces yo creo que ese concepto bien masterizado se vuelve en que te va a servir para encontrar uno o varios productos funcionales de forma rápida. Y de pronto, lo otro, yo sé que es difícil, pero nosotros hemos vivido. Yo no creía que una empresa se podía medir en función de la cantidad de trabajadores que están en una empresa. Ujú. Estaba muy en contra de eso, pero sí hay una relación. eh, y, y es porque la cantidad de personas que van integrándose a la empresa eh, tienen que ir recibiendo cierta delegación de trabajos y de atribuciones. Y es bien importante tenerlas claras y organizadas lo antes posible porque sucede que vas incorporando muchas personas y de repente te topas con que ya hay personas que no tienen claro qué deben hacer. Y una persona que no tiene claro qué debe hacer está desmotivada Ujú. porque no está siendo funcional, no está siendo productivo. Y lo que todos queremos en la vida es sentirnos productivos y sentirnos parte de algo. Entonces, cuando yo les digo delegar, no es solo, bueno, a vos te toca cerrar y abrir la ventana, no. Es que esta persona tome la decisión y que él sea parte de esa decisión. Y entonces ahí viene tu chance de director, de ver cómo integras a todo el equipo para que todos tengan un granito de arena, incluyéndote vos como directivo, eh, en lo que sucede en el día a día de tu empresa. Entonces, y pues como dice el dicho, al final, si hay un error, vos sos el responsable, pero si hay un acierto, ellos Con el son equipo. los que tuvieron el acierto. Entonces, manteniendo esa perspectiva clara, tenés que estar consciente que cae un montón de peso sobre el gerente general, sobre el founder o como le querramos llamar, eh, porque tenés que estar organizando a tu equipo, tenés que estar pensando en corto, mediano y largo plazo, tenés que estar pensando en qué pivotear, tenés que estar midiendo, tenés que estar pensando en las finanzas, en las ventas, pero ese es el chance. Entonces, no sé si con eso ahí di algunos tips, pero yo creo que eso es lo que lleva el día a día de uno siempre, ¿va? No, buenísimo. A mí me encanta mucho el de probar rápido. Creo que esa es una clave y muchas veces nos quedamos muy estancados en querer ser perfectos y en querer tener el producto exacto que necesita el mercado, pero si no lo probamos, nunca lo vamos a saber. Entonces, ese es un buen tip que creo que es bien importante para todos. Y ahí, Kevin, para ir cerrando, a nosotros siempre nos encanta hacer una pregunta para ver que nos contestes. Ujú. Y es básicamente, ¿qué le dirías vos al Kevin de hace, no sé si fueron 10
15 años, debería ser 14, 15 por la edad de tu hijo, que en ese momento renunció a su trabajo sin tener otra cosa fija. ¿Qué consejo le darías y qué motivación le darías a ese Kevin? Bueno, hay dos, ¿verdad? Posiblemente uno es contratar un buen contador desde el principio. Creo que es clave eh, tener a un buen contador, y no me refiero a un contador caro, solo tenía un buen contador desde el principio, porque todos esos clavos se vienen encima después. Pero como uno nunca tiene fe, como uno siempre dice: "Ay, no importa, o sea, si ni siquiera estoy vendiendo", pero hay que tenerse fe. Y dos, mira, es una pregunta difícil, eh, pero, pero te diría que el consejo es enfocarte más en tu salud. Ok, Em, Cuando tu salud está bien, muchas de las cosas que salen de tu mente están bien. Y yo hice mucho deporte de joven, dejé de hacerlo por mucho tiempo y volví a hacerlo en los últimos años, y creo que si no lo hubiera hecho, mi vida sería otra. ok. Eh, Creo que tus pensamientos, tus decisiones son mucho más atinadas cuando le pones importancia a tu salud. Entonces yo creo que el haberla descuidado por mucho tiempo sí te pasa factura. Entonces yo creo que ese es un consejo súper, súper sano para todos, y si me lo hubiera podido dar, creo que ese sería, meterle Buenísimo, cabeza a la salud. buenísimo, Kevin. Gracias por A este usted, espacio. mucha. La verdad que un orgullo tenerte por aquí. Es impresionante conocer la historia atrás de una marca guatemalteca que hoy por hoy está presente en muchos centros comerciales. Vemos a todo mundo con mochilas de Molbu y creo que es bonito ponerle cara a esa marca y entender lo que ha costado y el sacrificio que ha sido y que al final es una marca que busca satisfacer una necesidad de nosotros los clientes. Así que qué gusto, Kevin. Te motiva a que sigas creciendo, a que sigas poniendo el nombre de Guate en alto y muchas gracias por este espacio. Gracias, José. Gracias, Quique. Buenísima onda, mucha, de verdad, un gustazo haber estado aquí con ustedes. Con gusto. Nos vemos a la próxima.